Y abrimos la madriguera en este 2026. Bienvenidos todos a esta madriguera llamada El Triángulo de los Caballos, que inició en 2024 con una primera temporada para ver qué sucedía. Y miren ya dónde vamos. Entonces, en esta tercera temporada queremos que sigan compartiendo con nosotros y que sigan disfrutando de nuestros objetos culturales. Para los que nos conocen mucho, para los que nos conocen un poquito menos y para los que recién nos van a conocer, ¡feliz año para todos! Claro, no para todos es feliz año, porque hay países que lo celebran en otras fechas. En la China, por ejemplo, lo celebran sobre el finales de febrero. En Irán celebran el Nowruz sobre el 20 o 21 de marzo porque coincide con el equinoccio de primavera y ese es su inicio de año. Etiopía es muy curioso porque tiene un calendario de 13 meses y su año nuevo lo llaman Enkutatash y cae más o menos sobre el 11 o 12 de septiembre. En Israel, su Rosh Hashanah, que es el año nuevo, se organiza según su calendario hebreo lunisolar y cae más o menos en septiembre y octubre del nuevo año. En Arabia Saudita utilizan el calendario islámico Hijri. No celebran el año nuevo sino el año nuevo islámico y siempre cambia. Somalia, celebran el mismo Isri. En Nepal, el año nuevo casi siempre cae en octubre y noviembre, puesto que utiliza el calendario tradicional, el Bikram Sambat. En India, en algunas regiones, el año nuevo coincide con el festival Diwali y es en otoño, es decir, sobre octubre o noviembre de cada año. Para los mapuche, el fin de año se da con el solsticio de invierno austral, que es entre el 21 y el 24 de junio. Y en las Coreas, tanto Corea del Norte como Corea del Sur, el año nuevo se basa en el año nuevo lunar. Seoyal, lo llaman ellos, y generalmente da sobre enero y febrero. Para todos y para todas, feliz año a su manera. Feliz año para ti también, caballito virtual, bienvenido sea este 2026, aunque pues hay mucha gente en el mundo que no quiere que seamos felices ni este año ni nunca, pero pues aquí haremos lo posible. Caballito, bienvenido a esta nueva temporada del Triángulo de los Caballos. Feliz año para ti. Gracias, caballo, feliz año. De regalo te traigo paz, te traigo amor, como el señor Burns. Sí, me preocupa es que cada vez Burns se parece más a Trump, entonces ya sabemos de qué paz estamos hablando. Pues que el payaso naranja, ya que entramos a la política internacional, el error es creer que ese señor es un interlocutor válido, es un enfermo mental. Lo que puede hacer ese enfermo mental naranja con los juguetitos bélicos que tenga, increíble que el esperanzado sea yo en este momento, pues eso era una cosa, pero confío en que el tiempo nos dará la razón. Ese se cae. En su propio país, la lógica no es meternos siguiendo su ejemplo a lo que hagan los otros países o dejen de hacer. En su propio país se va a caer. Güey, madre. Este fin de año estoy empezando a leer un libro porque tiene su nivel de complejidad que se llama La transformación total de un señor Polanyi. Karl Polanyi fue un famoso filósofo, político, científico social, antropólogo y economista austriaco nacido en 1886, cuya obra más famosa es el libro que menciona Diana, La Gran Transformación, que fue escrito en 1944, con un tono crítico que nos explica Diana a continuación. Es un libro muy interesante en el marco de la revisión de lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, el primer colapso del liberalismo, luego la Segunda Guerra Mundial, luego el principio de la Guerra Fría, y el hombre plantea un poco lo que tú estás diciendo. En algún momento toda esta vaina funciona como un ciclo. El capitalismo es una vaina que no vamos a poder vencer, sino que tiene unos momentos de tensión frágil, unos momentos de tensión fuerte. Pero en fin, desgracias aparte, ¿cómo te fue de final de año? Pues, como habíamos hablado en otro capítulo, no es como muy trascendental para nosotros. Con decirte que llevamos no sé cuántos años, a las 12 de la noche ya estamos durmiendo. Es que ya estamos viejos, sí, además de la edad, no es así como muy significativa la cosa. Diría más bien que el 2025 no fue como el mejor de mis años, pero ahí seguimos. ¿Qué carajo saco con quejarme? No, al contrario, hasta retomé terapia. Hace rato me iba a psicólogo. Mi psicóloga, bueno. un saludo a la doc Luisa, si nos escucha algún día. Es muy de la corriente de que abracemos el error. Entonces, este año 2025 que pasó para mí fue un año muy abrazable, lleno de muchos abrazos. Abrazando mis errores. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. ¿Y a ti qué tal estos balances o este año o el fin de año? El sistema laboral pensó que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Dios me llenó de charreteras y me coronó como general de 3 soles en el sentido laboral. Uy, qué manera de dejarme explotar. Uy, sí, fue un final de año muy denso. De verdad que no podía ni respirar. Yo creo que a mí lo que me mantiene es la burocracia. La misma estructura de funcionamiento del Estado y el arte y la cultura. Para mí eso ha sido una ventana de la que estoy absurdamente agradecida con la vida. Yo nunca pensé dedicarme a eso. En los últimos 5 años me he dedicado a eso sin tener como mucha claridad de lo que estoy haciendo, pero con la mejor intención, y pues afortunadamente en esto como que las intenciones ayudan a minimizar los abrazos de los que tú hablabas. Ahora sí te van a contratar rápido para este año. Mis jefes escuchan este podcast. No hay nada que ellas no sepan. Siempre les he dicho, usted es la persona más irresponsable por traerme a mí a hacer cosas que seguramente habrá gente que esté más capacitada. Como diría la sabiduría popular congregada en una canción, si ya sabe cómo soy, ¿para qué le invita? Entonces, como saben cómo soy, sí me invitan.
fiesta, lo cual es divertido. Igual yo considero que los cierres de año son un ejercicio muy arbitrario. Se declaró en esta fecha, sencillamente hay un consenso simbólico social de que es el fin de año. Que tampoco es universal. Entonces, no, tú sabes que aquí en esta casa somos el Grinch, no celebramos Navidad, no celebramos novenas. Lo que pasa es que en esas épocas se concentran muchas cosas, ¿no? Oye, ese es un gran objeto cultural, las celebraciones de fin de año. Estaba pensando que sí son convencionales en la medida en que un grupo de gente se reúne a decir, bueno, sí, hagámoslo aquí y allá y de esta manera, pero no son aleatorias. Los solsticios, cambios de estaciones, cambios de luna, ciclos grandísimos que tenían los mayas de miles de años. De las civilizaciones que tenían sentido. Claro que sí, por ejemplo, los rusos celebran el año nuevo como el 17, 19 de enero. Técnicamente Rusia celebra el fin de año el 31 de diciembre, lo que sí cambia la celebración de la fecha de Navidad, que es el 7 de enero en ese territorio, debido a que utilizan otro calendario, puesto que su religión predominante es el cristianismo ortodoxo. Igual ya les había comentado al principio de este capítulo, quienes no celebran el fin de año en diciembre. Y también yo que soy más de la tendencia politeísta de religiones primarias, matriarcales, naturalistas, hablan de que es absurdo que tengamos un fin de año en pleno invierno. Los inicios de año se daban en la primavera. Ahí es el momento natural de empezar un año. Claro, lo dicen los de las 4 estaciones. Nosotros en el trópico tenemos las 4 estaciones el mismo día. Pero bueno, pues qué bueno que este año nos acompañen también los cobayos, que nos escuchen, que nos cuenten cómo les fue de final de año, qué hicieron, por qué no nos invitaron. Darle pronto que nosotros definimos los objetos culturales como la esencia de este podcast, y el objeto cultural, como decía la doctora Carla Paniagua en algún momento, es básicamente toda aquella huella que deja el ser humano, que si quitamos al ser humano de la ecuación no hubiera existido. Recuerden nuestro correo, el triángulo de los cobayos @gmail.com. Nos pueden escribir si quieren venir, participar. La única condición es que no nos cuenten de qué van a hablar. Aquí el factor sorpresa siempre es clave, pero quisiéramos escucharlos y tenerlos a todos con nosotros este año para divertirnos y curiosear todos juntos. Y ampliar nuestra comunidad, que es el objetivo final. Bueno, sí, solamente el trabajo comunitario y el tejido social bien armado es lo que nos va a blindar de todos los males del mundo. Bueno, misa aparte, Cobayo, voy a traerte mi primer objeto. Es que veníamos de privados, hace rato no hablábamos, entonces sí, es cierto, Cobayo. Como no hemos hablado, pues yo me traje unos textos los que quisiera leerte, y obviamente a todos los cobayitos y al coballito virtual. Te voy a leer 4 historias, y unas que están a modo cuento y otras que sí son mi narración. ¿Listo? El objeto va a ser súper noble. Okay. Pero más que eso, quiero es que me cuentes como tu percepción de las historias. Listo, jugamos. Entonces la primera, esta es una historia, una leyenda mexicana. Esta leyenda cuenta que existía un hombre muy enamorado de una mujer que vivía del otro lado del puente, del lado de Zapotlanejo, y todos los días cruzaba el río en canoa para poder verla, pero un día el río se creció y arreció muchísimo que no había modo de cruzar. Entonces el hombre desesperado gritó que le vendería su alma al diablo con tal de poder verla de nuevo, y de una el diablo se presentó diciendo que listo, el diablo le haría un puente en una noche antes de que cantara el primer gallo, y él podría irse con su mujer, tener su vida aquí, y que cuando se muriera, caifás con el alma. Pero el diablo no contaba con que el joven lo estaba vigilando, y para amanecer, ya faltándole al pobre diablito colocar la última piedra, el joven se la robó para evitar que el diablo completara el puente. Cuando pues el diablo se dio cuenta de la que le había hecho el chino, pues el diablo maldijo el puente, diciendo que siempre ocurrirían muertes alrededor de él y que jamás se completaría. Primera historia. Okay. Esta es una historia de Potosí, Bolivia. La historia es así. Cuenta mi papá que en su pueblo en Potosí hay un antiguo puente. Dicen que un joven campesino estaba enamorado de una joven indígena muy bella, hija del alcalde del pueblo. Ellos se veían escondidas, ojalá que no se vendan. Pues entre adultos responsables, todos los acuerdos y no se lastime nadie, etcétera, etcétera. En fin. Ya que su padre no aceptaría al chico por ser de la familia humilde. Entonces un día el papá de la chica sale por la noche a caminar y los encuentra. Entonces el novio y el papá empiezan a pelear y la hija interviene. Entonces el padre concibe lo siguiente: si de verdad quiere a mi hija, pagarás con dinero el amor que tienes, pero tendrás que tenerlo en una semana. El chinito, sin pensarlo, se fue a la capital, trabajó de todo lo habido y por haber, y al quinto día regresó con el dinero suficiente para cumplir con el acuerdo. Coge un camión porque no llegaban buses, y por muchos problemas que hubo en el camino, se salen del camino. Cuando ya está a punto de llegar, solo le falta que pase un barranco que está al otro lado del pueblo, pero empieza a llover y a llover. El muchacho desesperado le pide ayuda al diablo, quien le contesta y lo ayuda a llegar. Le dice que al cantar por la mañana el gallo, su alma le será suya. Entonces el diablo se pone a trabajar picando piedras. A mí esa imagen me parece muy tierna. El muchacho se da cuenta de que la embarró y ahora le pide esa ayuda a Dios. De repente, en la última piedra del puente se posan varios ángeles, no permitiendo que el diablo termine el puente. En la mañana canta el gallo, el muchacho salva su alma, pero desde entonces el pueblo queda incompleto en un lado sin una piedra. En el pueblo dicen pues que pongan la piedra que falta y ya, pero la gente lo ha intentado y en la noche aparece una neblina tan densa que no es posible llegar al puente y no es posible verlo. Es como si el puente en la noche se deshiciera, y a la medianoche, en la mitad del puente, aparece
aparece un hombre que mira el lugar donde falta la piedra, se pausa en ese lugar, se queda ahí parqueado toda la noche para que nadie se acerque y desaparece en la mañana. Siguiente historia, Coayo. Esta es una historia del Tolima. Ok, de Meter y Felipe. Y es la leyenda que circula en el puente natural que está en el municipio de Icononso sobre Pandi. Un taita pijado hizo una apuesta con el diablo. Otros dicen que dentro de los horrores que tuvimos que vivir en la violencia bipartidista de los 40, recordemos que en Colombia se le llama la época de violencia al periodo de intolerancia política, social, económica y religiosa, presentado aproximadamente entre los años 1946 a 1958, entre los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, que poco a poco trascendió a todas las esferas de la vida diaria colombiana y dejó un saldo aproximado de 300.000 asesinatos y un número indeterminado de desplazamientos forzados, desapariciones, persecuciones, torturas y violaciones de todos los derechos humanos, generando así un clima tan devastador que fue la base de futuros conflictos armados. También ahí hubo seguidores de un u otro partido que hicieron como esas alianzas para evitar que se pasaran los conservadores o los liberales de un lado a otro. Esas son como las dos hipótesis que tiene ahí. Pero yo me quedé con la de la creación del puente, que es del cacique Pandé, quien estaba súper preocupado por la situación comercial que no permitía que sus vecinos pijaos y los cundalles no se podían hacer negocios porque es que el río crecía. Dijo, no, esto hay que arreglarlo. Entonces él hizo un pacto con Buciraco, el diablo de la comunidad, para que creara un paso fácil al territorio de Icononso que evitara el riesgo de perecer en las violentas aguas del río. El cacique y el diablo decidieron hacer una apuesta en donde acordaron que Buciraco, me encanta el nombre, construiría un puente con solo 2 piedras, un trabajo que debía iniciar a medianoche y terminar antes de que cantara el gallo. A cambio de ello, el cacique Pandé tenía que darle su alma y la de sus descendientes por 4 generaciones. Este diablo sí sabía negociar mejor. ¿Era naranja y traía peluquín ese diablo, Buciraco? No, ese más bien tenía, era Neurolink y un carro eléctrico. Entonces el diablo se fue por otros municipios, dicen que llegó hasta Tibacuy, arrancó 2 grandes piedras, trajo la primera muy rápido, la arrojó al abismo y logró taponar la apertura que había sobre el río. Regresó hasta el cerro Quinini y buscó 2 tejos para montarlas encima de la piedra que había arrojado. Dicen que el primer tejo lo arrojó desde la cúspide de aquel cerro en el cual cayó en la vereda de Bateas y el otro cayó en el actual plano de Chinauta. Y así con la segunda piedra se vino silbando y tarareando una canción diabólica. Cuando despreocupadamente se acercaba por el territorio de lo que hoy es Arbeláez y más exactamente en la vereda Ticince, lo sorprendió el canto del gallo. Furioso arrojó la piedra que traía al hombro, le dio 2 puños y 2 patadas. El demonio perdió la apuesta y así nació el puente natural que luego sería terminado por el pueblo Sutaga. Finalmente, esta historia que te voy a contar es la leyenda que circula el puente del Común que comunicaba Bogotá con Zipaquirá, que dicen que fue construido por Satanás y los diablos del infierno. Florentino era un maestro de obra que obtuvo el negocio del gobierno para construir el puente grande o puente del Común, pero como no tenía plata para iniciar la obra y tampoco quien le prestara la plata, resolvió venderle el alma al diablo para que éste le ayudara en su construcción. Oye, esto qué cercano es a la ingeniería civil de nuestro sí. Ingeniero Buciraco. Entonces el diablo le dijo a Florentino que listo, la cláusula del contrato era que si el diablo no entregaba el puente terminada esa noche, antes de que cantase el gallo, perdería por ese solo evento el derecho a su alma. En la noche de la construcción del puente del Común, Satanás sacó a todos los diablos y diablitos del infierno y los puso a camellar. Todavía tiene más sentido que puso a trabajar a los empleados. Solamente dejó un centinela en el infierno para que no se saliera ningún condenado. Dicen que Satanás organizó a todos los diablos para que en fila india fueran pasando de mano en mano las piedras necesarias para la obra y así no se malgastara tiempo precioso. Cuando la piedra estuvo toda apilada, comenzaron los diablos a construir el puente bajo la dirección personal de Satanás. Pero dicen que el maestro de obra de Florentino, que era muy sagaz, se llevó un cura y lo escondió muy bien para que el demonio no se enterara de su presencia. Faltaba muy poquito para terminar la obra, ya casi cantaba el gallo cuando Florentino le pidió la absolución al sacerdote. El diablo estaba feliz por haberle ganado el alma a Florentino, pero el gallo cantó antes de que los diablos pusieran la última piedra y en el mismo instante el sacerdote bendijo el puente, por lo cual Satanás y todos los diablos cayeron de cabeza. Sin embargo, el diablo, lleno de ira por haber perdido el alma de Florentino, lanzó un golpe violento sobre el puente para destruirlo, lo cual se hubiera logrado sin las bendiciones sacerdotales. Estampada sobre una piedra quedó la terrible pata de Satanás. ¿Qué opinas de mis historias, Cocho? ¿Y cuál es mi objeto cultural? Pues no es tan evidente, me parece, porque mezclas cositas. Vendría siendo algo así como los pactos con el diablo referidos a puentes. No sé si quedarme con los puentes, con los pactos, o la mezcla de los dos, que sería como pactos con el diablo referidos a puentes. Pues quédate con los puentes. Acuérdate que yo trato de traer objetos tangibles la mayor parte de las veces. Y es eso. Precisamente en este cierre de año, inicio de año, nos fuimos de paseíto y me encontré con 2 puentes que me sacudieron un montón. Primero, Puente Cusiana, en la vía Boyacá-Casanare, una obra de la ingeniería muy bestial, y lo que me sorprendió es un puente en semejante geografía tan salvaje, entre unas montañas. Pensaba yo un poco en la campaña libertadora. Claro está que ellos entraron por el páramo del Pisba más arriba. Toda esta gente que se vino a pie o a caballo haciendo el camino en estas montañas, eso es ser gente muy aguerrida y gente muy berraca. Es un puente relativamente nuevo porque antes de ese estaba el puente de los Grillos, que a la altura del municipio de Pajarito conecta a Boyacá con Casanare, y esa vaina se desplomó. Se partió de hecho a la mitad. Entonces han construido nuevamente el puente que entra
a una geografía en la que uno se siente entre Araucanía, la vorágine, 100 años de soledad todo el tiempo. Yo quedé literalmente con la boca abierta cuando pasamos. El otro puente que también tiene una historia súper linda, el puente Calicanto, que está sobre el río Morro en Monguí, Boyacá. Es un puente de piedra hermosísimo, pequeñito, es una obra de arquitectura, de arte súper lindo. Y hablaba yo con una historiadora del pueblo, la historia que se cuenta, ¿no? Entonces que no, que hicieron el puente para poder traer la piedra que debía desplazarse para construir la Basílica de Nuestra Señora de Monguí y su respectivo convento. Pero lo que no cuentan es que fue una construcción a punta de mano de obra indígena. Se llama Calicanto precisamente porque es una especie de pegamento hecho a base de cal, arena, sangre de res y melaza. Se dice que los indígenas metieron una serpiente de oro maciza en la construcción del puente para mantenerlo erguido, y el puente se construyó en el siglo XVII y está ahí de pie, sin ninguna afectación. Entonces me puse a pensar en los puentes. Y un poco lo que quiero hablar de mi objeto es como estas historias. Estuve revisando un poco la arquitectura y la ingeniería de los puentes. Uy, no, eso es muy aburrido. Eso es al que le gusta, le sabe. Al que le gusta, le sabe, sí. Y me interesa sobre todo el profundo significado social que tienen los puentes. De hecho, tú miras cualquier desarrollo tecnológico y lo que buscan, de hecho, en la primera película de Avatar lo dicen, venga, pero es que nosotros vinimos acá, les trajimos carreteras y puentes y la gente no quiso. Claro, porque es que el puente es como para mí un instrumento de gestión física que permite la conectividad, la inclusión, el crecimiento económico, acceder a cosas, la disminución del tiempo, es acercar las cosas. De hecho, en el lenguaje nosotros hablamos todo el tiempo de tender puentes, o establecer una primera relación, una primera dinámica. Y el puente es más que cruzarlo. Fue como un ejercicio que tuve ahí reflexivo mientras pasaba por esos puentes tan titinos. Cada puente tiene su historia. Fíjate las historias que te traje al comienzo. Sí. En esas historias que hay, la visión del bien y el mal, el amor romántico, el esfuerzo, el mismo diablo, hay una protoingeniería. Lucha contra los elementos y contra la adversidad, contra todo. Esas 4 historias, leyendas que te traje, yo dije, venga, no, pero yo me sabía otra historia de los puentes, europea me imagino, pero en este caso el diablo sí termina el puente y lo que él acuerda con el alcalde del pueblo es: las almas que cruzan el puente de primera son mías. Entonces al otro día el diablo se queda en el extremo esperando que pasen las almas y el alcalde llama a un ángel, el ángel evita que la gente pase, pero el que pasa por debajo de las piernas del ángel es un gato y el diablo dice, pues vámonos gatito, porque aquí esta plaga es infeliz y desagradecida, y se fue con el alma del gatito, que era el cuento que yo me supe a los 8 años. Entonces imagínate, todo es lo mismo. Yo decía, pero ¿y el pobre diablo por qué tiene que andar jugando de arquitecto? Claro, porque no podemos crear sin destruir. ¿Y quién es el patrón de la destrucción en nuestra mirada fenómeno mágico, religiosa, cristiana que heredamos de la colonia? Es el pobre diablo. Pero me gustó más el nombre. Por eso traje los puentes. No quiero concentrarme en esa parte técnica que es muy densa. Es matemática, geometría, teoría de los materiales, arquitectura, geografía, ¿no? Es una cosa bárbara. Entonces, lo que quería contarles era revisar como puentes interesantes alrededor del mundo. Entonces, bueno, primero, los puentes del diablo. Parecen una historia fascinante. Y el diablo muy mansito, pidiendo a un alma. Nosotros al menos pidió el alma por 4 generaciones. Si la está usando, yo la puse, tienen que pagar peajes. Eso es mío. Por ejemplo, en el tema de la historia de Icononso, como ese diablo, ¿cómo se llama, caballo? Buciraco. El pobre Buciraco termina siendo una transformación sincrética de esas figuras diabólicas que podían tener los indígenas y mezclarlas con las católicas. Me parece una cosa muy chévere. Entonces, te voy a contar, uno busca en internet así por encima y te saca el listado de los 50, los 100 puentes. Los 50 Joselitos. Entonces, de primeras, el puente de Brooklyn, un emprendimiento familiar inaugurado en 1883, puente colgante más largo del mundo en su momento. Su construcción, lo que hablábamos hace un rato del esfuerzo y el trabajo y el sacrificio que implican los puentes. Como era un puente colgante, dicen que su inauguración estuvo marcada por una estampida que mató a 12 personas porque entraron en pánico pensando que la estructura se estaba derrumbando. Su ingeniero creador, John August Roebling, murió de tétano porque se aplastó el pie durante una inspección inicial del puente. Su hijo Washington se hizo cargo del proyecto, pero sufrió una enfermedad por descompresión por trabajar bajo el agua sobre el río el East River. Pues la que se pone al frente del puente es la esposa de Washington, la nuera del señor John August Roebling, y se convierte en la primera mujer ingeniera de campo frente de la construcción, por lo menos durante 10 años del proyecto, mientras el esposo se mejoraba. El esposo no se murió, se enfermó de la descompresión, se expandió un poquito, pero no se murió. Bueno, un pacto con el diablo antes de morir. Exacto. Aquí el diablo viene haciendo como un tema de salud. El doctor Buciraco es un diablo médico. Su eminencia Buciraco. El otro es el Tower Bridge, que es el puente de Londres icónico. Dicen que provocó una gran indignación cuando salió, porque decían que era una monstruosidad que arruinaría la belleza del Támesis. Estamos hablando de 1880, 1890. Tuvo más de 400 trabajadores y tomó 8 años su construcción, con una innovación brutal, que es el diseño basculante, que permite su elevación, que se abre por lo menos 1000 veces al año para permitir el tránsito de los barcos. Posiblemente creamos que los agüeros sean más propios de nuestro continente, pero la verdad es un objeto universal. Por ejemplo, algunos británicos consideran de buena suerte ver cuando abren este puente por la mitad para permitir el paso a las naves marítimas.
Tal como dice la cobayo hembra, esto sucede al menos 1000 veces al año. Esto es un promedio de casi 2 veces al día. Bueno, parece que los ingleses necesitan mucha buena suerte. A pesar de su experiencia medieval, dice el texto, el puente representa tecnología de vanguardia de la década de 1890, impulsado por máquinas de vapor y con una estructura de acero oculta detrás de un revestimiento de granito de Cornwalls y piedra de Portland. El Golden Gate. Habían unos ingenieros. El ingeniero jefe Joseph Strauss propuso inicialmente un diseño que era una monstruosidad, que era horrible. Entonces se ajustó con una propuesta que hace el arquitecto Irving Morrow, que plantea como esta dinámica de Art Deco al puente como está planteado hoy en día. Además, el color naranja, que es tan característico y que hace que en cualquier película uno sepa en qué ciudad está cuando lo ve, no fue planeado, se dejó así porque contrastaba con el paisaje de San Francisco, pero cuando se dieron cuenta que la cosa funcionaba, lo dejaron así para siempre. No lo digo antes, pero Golden Gate queda en San Francisco, Estados Unidos. Entonces, cuando aparece se ubica uno en dicha ciudad estadounidense. La construcción de este puente cobró 11 vidas. Dicen que fue un proceso de ingeniería que incluyó unas medidas de seguridad como nunca antes se habían hecho en este tipo de procesos, incluida una red de seguridad en la parte de abajo que salvó a 19 trabajadores, que se conocen hoy en día como el Club de la Mitad del Camino al Infierno. Mira, ahí otra vez está. Eso te decir tu el mitología, diablo se quería llevar las almas como fuera. El puente Ponte Vecchio de Florencia, que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, dicen que porque Hitler dijo que es una cosa re linda y dijo que por favor nadie le hiciera daño al bendito puente, que ha estado desde el siglo XIII, y sobre el puente ha funcionado una dinámica de comercio que pasaron desde carnicerías hasta curtiembres y trabajos de orfebrería. Dicen que tiene un corredor secreto por encima de esos negocios que le permitía a los Medici viajar entre el palacio y los edificios de gobierno sin mezclarse con la plebe. El puente de piedra de Praga, dice Charles Bridge. Puente de Carlos. Se terminó de construir en el siglo XIV y tomó 50 años construirlo. Dice la leyenda que mezclaban claras de huevo con el mortero para reforzar la estructura, pero pues si el puente de Calicanto llevaba sangre de res y melaza, pues porque esta no podía llevar clara de huevo. Cada quien pone de lo que tiene. El puente ha sobrevivido inundaciones, guerras, transformaciones políticas y se constituye en un símbolo de resiliencia checa durante siglos de ocupación extranjera. En el fin del régimen comunista, el puente sirvió como lugar de encuentro para disidentes y artistas, desempeñando un papel crucial en la revolución de Terciopelo, que derrocó pacíficamente al gobierno del 89. La revolución de Terciopelo fue el momento en que Checoslovaquia decidió cambiar del modo comunista a uno más democrático, pero sin derramamiento de sangre. Todo inició con una protesta estudiantil contra el gobierno, y entre la represión que recibió esta protesta por parte de la policía, muchas personas salieron a apoyar a los estudiantes, agitando sus llaves como un símbolo de que las puertas del viejo régimen se estaban abriendo. Por las protestas sociales renunció toda la cúpula del gobierno, y el escritor Václav Havel pasó a ser el presidente. Actualmente no existe Checoslovaquia, ya que ese territorio se dividió en Eslovaquia y la República Checa, también llamada Chequia. ¿Cómo el puente va a ser solo ingeniería de arquitectura? El puente es un lugar simbólico, es el encuentro, es la reunión y es el límite. Increíble. El gran puente del estrecho Akashi Kaikyo es un puente colgante en Japón que durante mucho tiempo fue el puente más largo del mundo, con una longitud de 3.911 metros, y une a la ciudad de Kobe con la isla de Awaji. Es uno de los estrechos más transitados del mundo. Dicen que por lo menos pasan 1.000 embarcaciones cada día. El gran mérito es que está soportado por 2 cables que también durante mucho tiempo fueron los más resistentes y los más pesados del mundo. El puente de cristal de Shanghai. Este puente, también conocido como el vidrio del Gran Cañón de Shanghai, sale mucho en las redes. Es un puente en Shanghai, China, sobre la región de Yulen-Yuyang. Es una atracción turística y está construido sobre vidrio transparente. Es el puente con piso de vidrio más largo y alto del mundo. Mide 430 metros de longitud, 6 metros de ancho, y está suspendido a 260 metros del suelo. Se extiende a lo largo del cañón entre 2 acantilados montañosos en el Parque Forestal Nacional de Shanghai y permite la visita de 800 visitantes a la vez. Si yo tuviera la oportunidad, haría todo el ejercicio de que me diera mi ataque de agorafobia y de acrofobia, pero hay muchos videos de la gente entrando en pánico. Estás caminando sobre los 150 metros del piso. Está el puente de la fuente arcoíris en Corea. Es el puente Whampoa con su fuente de arcoíris incrustada dentro del puente, y cuando cae la noche salen 200 luces que iluminan la fuente y salen chorros de agua con los colores del arcoíris que se sincronizan con música. Es todo un espectáculo. Una de las grandes atracciones es irse a las colinas, al mirador del río Hangang sobre el que pasa este puente, y se puede ver el espectáculo de un puente que tiene juego de luces, unos chorritos de agua y música. Esos son mis puentes que me llaman la atención en mi búsqueda, pero lo que te digo, tengo una mirada muy romántica de lo que significa el puente, pero es que me parece increíble que no sea solamente un tema de unir con estructuras físicas 2 espacios para que la comunidad o la vida continúe, el comercio se desarrolle, se ahorre el tiempo, sino cómo las comunidades le montan un valor simbólico a lo que significan los puentes en sus espacios. Ese es mi objeto, Cobayo. Como tú dices, es universal, lleva mucho tiempo, entonces está cargado de representaciones, de deseos, de frustraciones
frustraciones de humanidad como pocos objetos culturales que hayas traído, Coballo, súper chévere. Empiezo precisando que va a sonar raro, pero es cierto, Buciraco es un cabrón, porque se supone que es la representación. Pero pobrecito Buciraco, es que nadie le enseñó a negociar. Pero es un cabrón. Yo quiero ser literalmente la abogada del diablo. Buciraco, efectivamente, es cruce de las culturas invasora española y nativo indígena. Se supone que es la representación del demonio, del diablo, bueno, demoníaca, no necesariamente del diablo, eso está a discusión por los demonólogos, pero se representa con un cabro gigante. Acuérdate que cuando hablábamos de una de las representaciones del demonio como una cabra, como un cabro gigante, fue el Coballo Cazulo el que nos habló de eso. Buciraco era un cabrón o una cabra gigante macho. Recuerdo una inauguración de un puente y la gente empieza a caminar e inconscientemente la gente empieza a sincronizar sus pasos. Tac, 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 tac. Llega un momento en que hay tanta gente y está tan sincronizado el caminar que tumban el puente, se caen y es un desastre, porque el puente está diseñado para resistir todas esas ondas de vibración y etcétera, pero el desorden, que chocan unas con otras y al chocarse se van neutralizando, van perdiendo fuerza y bueno, etcétera, un montón de fenómenos físicos, como tú dijiste, no son de nuestro interés porque no somos físicos, pero me llamó mucho la atención como si todos caminaran armónicamente, mismo tiempo, mismo ritmo, se puede tumbar un puente. Creo que Carlos tiene confundidos dos hechos históricos. La inauguración del Millennium Bridge de Londres en el año 2000, donde efectivamente los peatones de manera inconsciente sincronizaron sus pasos y generaron un fenómeno llamado excitación lateral sincronizada, con lo cual el puente comenzó a sacudirse violentamente, pero no cayó, y fue reforzado y reinaugurado. En cambio, el puente colgante de Broadtooth en Manchester, Inglaterra, nuevamente Inglaterra, fue el escenario de un desfile militar en 1831, donde los soldados, de manera totalmente consciente, voluntaria e intencional, iban marchando acompasados, generando así la caída de este puente. 40 soldados cayeron al río, pero no hubo fallecimientos ni heridos de gravedad durante este incidente. Como dato curioso, desde entonces hay una orden militar en todo el mundo que es rompan filas al cruzar un puente. Me acuerdas de Mafalda y su papá. El papá le dice a Mafalda, ¡ja! Tan chistoso Mao Zedong. Dice que si todos los chinos se pusieran de acuerdo y dieran una patada al suelo al mismo tiempo, el resto del mundo la pasaría mal. ¡Ja, ja, ja, ja! Y Mafalda le mira como, ¿te reís de eso? Tan cargado de símbolos está el puente que así por encima se me ocurren dos canciones colombianas. La primera me la vas a completar tú, del puente para allá Juanchito y del puente para allá. Del puente para allá está Buciraco. Del puente para allá está Cali. El puente para allá está Cali. Y la otra, yo creo que fue la primera canción que de verdad me hizo reflexionar mucho. Tendría como unos 8 años. No sé si la conoces. ¿A quién engañas, abuelo? Uy, sí. Es dura, uno la va esa cantando canción en los es colegios. triste. Como, maldita sea, y tan pertinente, y pasan los años y sigue siendo cierto. Quisiera llorar ya. Ya uno es el abuelo que llora. Y el nieto es el que le dice, pero ¿a quién engañas, abuelo? Una parte que dice que los políticos tratando de engañar como siempre a todos y cuando les conviene los hacen pelear a unos a otros mientras ellos la pasan bueno. Una de las cosas que prometen siempre son puentes donde no hay ríos, porque en algún momento de nuestra historia la única utilidad del puente práctica y funcional era salvar los ríos, saltar los ríos, pasar los ríos. En Europa yo entiendo que hay mucho difundida la mitología de los ogros bajo puente, que casi que a cada puente tradicional, histórico, medieval y de ahí para atrás le corresponde un ogro y hay un montón de historias sobre esos ogros. O un Mousisla. Una vez en la serie Joe Sheldon explicaban que Sheldon le cogió odio a los ingenieros y por eso de grande no quiere a Wolowitz, que es ingeniero, porque resulta que en algún momento en la universidad, cuando él era niño, uno de sus profesores fue un ingeniero que le puso a hacer un puente y Sheldon, no, sí, calculaba, no sé qué, le pasaba el puente y el ingeniero le cogía el puente y se lo rompía. Hizo 1000 puentes, 1000 cálculos, 10.000 operaciones y el ingeniero siempre le rompía el puente. El cuento era que Sheldon siempre descartó la realidad del puente. Él siempre hacía las cuentas. Y tuvo un puente esférico en el vacío, como el chiste. Nunca tomaba en cuenta que van a haber vibraciones, que hay viento, que hay una resistencia, que hay una oxidación. Y él nunca tuvo en cuenta siempre números puritos y limpios sin mirar la realidad de un puente. Tú decías, puentes muy viejos y que están intactos. Más que números, hay que saber lo que se hace. El puente con exclusión social en Bogotá. Hace mucho tiempo yo era niño, se hablaba del primer puente, segundo puente y tercer puente. Y vivir en cada uno de esos límites tenía una significación. Ya hasta el tercer puente, eso era paseo de olla. Claro, eso ya no era Bogotá, no es de gente bien, eso es para salir a la finca, mija. Y así, recordaba en estos días a Orlando Falsborda, que hablaba de que Colombia es una nación anfibia y por eso no se podía explicar sociológicamente con los preconceptos e ideas europeas, y él puso su propia forma de entender y explicar a Colombia, y en Latinoamérica, pero principalmente a Colombia, y hablaba que Colombia era una nación anfibia, y explicaba al humano que habita Colombia como el hombre icotea, porque es que estamos rodeados de agua todo el tiempo, y que somos como icoteas, que nos escondemos, pero salimos alegres a tomar el sol, que nos juntamos en grupitos, que tenemos una cáscara dura para aguantar, y es como sabemos que somos una nación anfibia porque tenemos miles de puentes. Si la memoria no me falla, recordando el capítulo de los apodos, Honda es la ciudad de los puentes. Con sus más de 40 puentes en sus 309 kilómetros cuadrados sobre los ríos Magdalena, Gualí y Guarinó,
Efectivamente, Honda, en el departamento de Tolima, es llamada la ciudad de los puentes. Y cierro entonces con la significación que para nosotros tiene puente como día festivo acumulado, que gracias a un senador de apellido Emiliani, llama la ley Emiliani en Colombia, todos los festivos se caen entre semana, no es día feriado ese día de la semana, sino que se corre hasta el lunes siguiente, de manera tal que nos quedan sábado, domingo y lunes, un puentecito. Muchas gracias al señor Emiliani que hizo puentes donde no hay ríos. Recomendación literaria. Me has hecho llorar al abuelo. Recomendación literaria frente a este tema. Me fui por la fácil, realmente no la pensé mucho. Y es un cuentico, no sé si lo conozcas, de Franz Kafka. Es una narración muy existencialista, muy kafkiana, no para cualquier momento, pero es corta, vale la pena. En donde el puente se narra a sí mismo en primera persona, cómo se duele, de cómo se quiebra, de cómo lo transitan, de cómo lo ignoran, de cómo él se siente y no sé qué. Llega un momento en que se le paran encima, lo quiebran, lo rompe. El existencialismo expresado en un puente. Franz Kafka esta vez no se volvió cucaracha, sino el puente con sentimientos humanos racionales. Buenísimo. Paso entonces a mi objeto cultural. Va a empezar con unas definiciones que tú me vas a dar. ¿Qué es borrar, Cobal? Eliminar algo que estaba antes, haciendo fricción. Listo. O sea, cuando yo le doy borrar en el computador, estoy haciendo fricción. Sí, estás friccionando un algoritmo. Eso, algoritmos que se friccionan. Bien, como en el capítulo de los borradores. Ahora, defíneme eliminar. Eliminar debe ser desaparecer. Los amigos del barrio van a eliminar. Lo elimino. Pero es que el eliminar tiene una connotación existencial más pura, me parece a mí. Okay. Porque es que yo lo elimino. No sé si sea un tema puramente gramatical de lo desaparezco, pero en el fin último lo desapareciste. Borrarlo completamente. De pronto yo borro algo. Okay. Si lo busco, puede quedar evidencia. Si lo elimino, fue que ya. No quedó ni la. Ok, listo. Sin jugar a la perfilación, me llama la atención que en ambos lo volviste primera persona. Yo borro y yo elimino. Cuando te pedí los verbos, el borrar y eliminar. Sí. Pero bueno, el cuento es que para borrar utilizaste eliminar por fricción, y para eliminar dijiste borrar sin dejar huella. Es decir, están tan unidos que en las definiciones los cruzaste. Borrar es eliminar y eliminar es cruzar. Tenme en cuenta eso. La diferencia entre los dos, ¿cuál sería? Ya como viendo los dos constructos, ahí los tienes. ¿Entre eliminar y borrar? Sí. Lo que te digo, yo pensaría eso, que de pronto si yo borro algo, lo puedo recuperar, queda un residuo de alguna manera, pero si yo lo elimino es que pasó miércoles. Lo que pasa es que somos poco y nos conocemos mucho. Para ti borrar, hay una posibilidad de que algo se esboza y se puede desentramar la lona. Claro, eliminar, por ejemplo, en lo físico, en la fricción, si hago un esfuerzo muy hijo de madre, puedo de pronto intuir por la marca del papel. ¿Qué estuvo ahí? Si yo borro algo, una fotografía o algo por el estilo, yo sé que si le cacharreo puedo recuperar, los puedo datos encontrar, de alguna manera, hacer la ruta a la foto que borré, porque puede ser como una temporalidad. Me quedaría más con el tema del residuo, ¿sabes? Listo, borrar nos deja un residuo, eliminar nos acaba hasta el residuo. Listo, yo tuve el mismo razonamiento y ya me vas a entender para dónde voy. Cambiando de tema, ¿tú conoces algún desastre que haya empezado con regar agua en una mesa? Desastre no, pero daños sí. A ver, ¿alguno? ¿Te acuerdas que en la Nacional una vez en la cafetería de Humanas no fue agua precisamente porque en esa época no éramos tan saludables porque el cuerpo todavía aguantaba? Cuando todavía el registro se hacía con papelitos, ¿te acuerdas que uno tenía que ir a pedir el papelito y uno se sacaba un ojo haciendo su material en una hojita aparte para luego pasarlo limpito y que no se lo devolvieran a uno? Y se cayó una gaseosa encima y tu horario y el mío quedó viendo un chispero. Y yo, ¡maldita sea! Toca volver a empezar. Y volver a pedir. Claro. Oye, no me acordaba, pero es un bonito ejemplo de desastre personalito, pero desastre. Yo no recordaba ese, pero lo repetí. Todo empieza cuando yo tengo un vasito de agua en mi mesa. Estoy trabajando en el Triángulo de los Cobayos, así, editamos nuestro último capítulo del año. No sé qué, te estoy hablando de ese lejano año 2025 del que estábamos hablando ahorita, donde yo estaba abrazando a mis errores. Este es uno de los errores que tengo que abrazar. Se me cayó un vasito con agua. Yo recogí lo que pude, no sé qué, listo, me fui, así quedó, trabajamos, al siguiente día seguimos, lo que sea. Yo la verdad no me fijé que tenía agua, que no tenía agua, que había que secar, que no había que secar. Por el proceso que fuera, a mi computador le cayó agua. No caí en cuenta de que él estaba por ahí, aunque lo acabo de decir, pero claro, es que ahora lo estoy viendo en retrospectiva. Yo no, que a posteriori todo tiene sentido. Yo no me di cuenta en ese momento, bastante distraído, aunque era obvio, computador encima de la mesa, se cae el agua en la mesa, pues se moja el computador, se descarga el computador, yo lo cargo, sigo trabajando, se descarga el computador, yo vuelvo y lo cargo y sigo trabajando, hasta que llega un momento en que esa carga-descarga genera una reacción electroquímica en mi computador, y es que se había mojado el puerto donde entra la carga eléctrica. Yo no me di cuenta y lo que hice fue meterle electricidad ahí. Fácil, un desastre mucho más grande de incendio y cosas, pero lo que pasó fue que se empezó a alcalinizar y a dañar el puerto donde él cargaba, que para los computadores Mac como el mío, no es solamente donde carga, sino donde conecta todo, la USB, los audífonos, todo, son el puertico USB tipo C, tiene dos puerticos el mío, uno dejó de funcionar y yo, bueno, pues sigo con el otro y algún momento lo mandaré a arreglar, como estamos terminando el Triángulo de los Cobayos, cuando termine la edición de este último capítulo especialísimo y tan bonito que tenemos, lo mando a arreglar para que no se dañe nuestra edición y no corte nuestra lógica de las publicaciones, pero llegó un momento en que tampoco el segundo empezó a cargar y yo, pucha, ahora sí me jodí. Por esa época, mientras empezaba
empezaba el deterioro, mi computador dijo, oiga, ya no puedo más, estoy muy lleno, no tengo espacio. Claro, es que yo empecé a grabar todo lo del podcast en el computador. Cada capítulo que hacemos nosotros implica más o menos entre 10 y 15 archivos. Las grabaciones originales, las grabaciones ya editadas que publicamos, las imágenes que pongo, la música original que bajo, la música para las promociones en TikTok, los videos que hacen, el guión para los podcasts, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, bueno, vamos a abrirle espacio a este computador. Cogí los primeros capítulos y los pasé a un backup seguro y dije, ¿qué es lo que más le llena espacio a mi computador? Mi música. Entonces cogí los casi 35,000 canciones que tengo y los pasé a otro sitio. Me fui entonces al servicio técnico con mi computador. Hombre, no carga y realmente necesito hacer esto rápido porque estoy editando, lo que sea. Primero, es el servicio técnico más malo que existe en el universo, el servicio de Mac. No vayan. Si pueden perderse esa experiencia, piérdansela. Pensé que era solo yo el que lo pensaba. Y comentándolo con otras personas, primero son soberbios, segundo son tercos y tercero, les importa un carajo todo lo que venga fuera de su manual. Actúan como un robotcito. Primer paso, segundo paso, tercer paso. No, pero es que yo no... Bueno, primer paso, segundo paso, tercer paso. No, es que no es eso. Ah, entonces no le puedo ayudar. Y vuelve el loop. ¿En qué le puedo ayudar? Es impresionante. Es de lo peorcito que yo conozco. Me dijeron que no puedan hacerlo rápido porque primer paso, hay que hacer no sé qué, no sé qué, no sé. Ok, listo. Segundo paso, hay que hacer... Listo. Bueno, lo que sea. Ya no va a ser rápido. Yo veré cómo copio el archivo y cómo termino de editarlo en otro lado, pero bueno, hagan. Cuando lo recibe me dice el muchacho, no, pero es que este computador tiene muchos golpes. ¿Tú conoces mi computador? ¿Sí te acuerdas más o menos de él? Sí, pero yo no le había los rayones habituales que tú le haces a las cosas, pero no le vi. Acepto que tiene rayones y unas peladuritas. Sí. Para el muchacho básicamente era el computador compañero al de Iván Márquez. ¿Te acuerdas cuando bombardeamos Ecuador? Digo, hicimos la operación de Iván Márquez, que sobrevivieron milagrosamente unos computadores. Lo recuerdo perfectamente. Yo estaba scrollando tranquilo, mordisqueando un escenario digital, cuando ¡boom! Colombia bombardeó el suelo ecuatoriano. No era un glitch, no era un clickbait. El año era el 2008. El objetivo era Raúl Reyes, comandante de las FARC, y no Iván Márquez. Dato importante, antes de que nos funen en los comentarios. El ataque ocurrió en Angostura, Ecuador, y entre cráteres, fuego y destrucción aparecieron unos computadores que algunos describieron como enteritos, impolutos, casi con brillo HD de fábrica. Entonces las redes se explotaron con dudas respecto al estado de conservación frente a la destrucción lógica de un bombardeo. Colombia dijo, son auténticos, contienen información clave. Ecuador dijo, violaron nuestra soberanía. Venezuela dijo, esto es una agresión imperialista. Y la OEA dijo, respiren profundo muchachos, por favor. Muchos años se habló de correos, contactos, conspiraciones, apoyos internacionales de cadenas de custodia, peritajes, discos duros milagrosos y laptops con alma de Nokia 3310. Durante un buen tiempo, la diplomacia quedó congelada entre los dos países, con relaciones rotas y los debates encendidos. Total, estos computadores que pasaron a la mitología política del continente por su aparentemente indestructibilidad fueron un hito de su época. Ya sé qué computadores eran Mac, porque el muchacho, no, es que mire esto, una peladurita estupidez más pequeña del mundo, eso significa que se cae y esto puede ser un golpe y eso puede dañar la garantía. Señor, mi computador tiene años, no vengo por garantía. No, pero es que esto está muy golpeado y muy dañado. Tiene lo que tú dices, rayones y peladuritas. Bueno, además me dice, este computador está atado al iCloud y toca desatarlo, desligarlo al iCloud, porque si no, yo no lo puedo arreglar. Y yo, pero es que yo no tengo iCloud, no sé. Espera, me confirmo. Sí, sí tiene. Entonces, ¿cómo lo suelto? No, usted tiene que ingresar con su clave. No tengo ni idea cuál es la clave, etcétera. Entre que peleo con ellos y pasan las cosas, mi computador se sigue descargando y ya realmente no aguantaba nada. Me vine a la casa, como pude, me averigüé la clave así a las patadas, todo de afán, corre, estrés, con el poquita carga, ya tenía menos de 5%. Si no lo desligo, no me lo pueden arreglar nunca jamás, o voy a morir, qué desastre. Logro llegar al iCloud, entro al iCloud y me dice, usted tiene dos cosas, un iPod y el computador. Entonces me fui al computador y viene el momento clave en el que me dice, ¿usted qué quiere hacer con ese computador? ¿Borrar o eliminar? Yo dije, si yo lo que quiero es desligarlo, es decir, borrarlo de esta lista de cosas para que lo puedan trabajar, tiene más sentido que eliminarlo, porque de pronto eliminarlo, no sé, explota cualquier vaina. Me suena más borrar, me suena más sencillo borrarlo de esta lista que eliminarlo. Entonces le dije borrar. Tan pronto le dije borrar, él dice, ok, acaba usted de iniciar el borrado de todos los archivos de su computador y setearlo como si estuviera nuevo. Eliminamos absolutamente todo y se muere mi computador porque no tiene más carga. Por lo tanto, perdí 25 años de datos. Maldita sea. Salvo obviamente la música y los 8 primeros capítulos de Triángulo de los Cobayos. Todo lo demás lo pierdo. Yo lo que no entiendo es cómo los términos borrar y eliminar están en la misma sin explicarse. Y si no lo desconectaba, supuestamente no me lo pueden arreglar nunca jamás. Y si no tiene carga, no puedo acceder, entonces no me puedo desligar. Y en fin, después me enteré que lo hubiera podido hacer desde otro equipo. Yo no sabía, porque tampoco se dignaron a decirme cómo era el proceso. Por eso digo que son de lo peorcito. Tampoco se dignaron a apoyarme en el proceso. Es decir, venga, lo desligamos los dos. Y no, vaya, eso es problema suyo. Total, perdí el último capítulo del Triángulo de los Cobayos. La edición, 20
25 años de datos, fotos que obviamente ya no recupero, la tesis, mis diplomas, mis certificados laborales, investigaciones, bueno, 1000 cositas que yo tenía ahí. Absolutamente todo lo perdí por este pequeño desastre del agua y la diferencia entre borrar y eliminar que tienen los Mac Center. Y desde ese momento hasta la fecha trato de recuperar datos. A lo más que llegué fue a entrar a los correos. Yo trataría de recomponer mi vida, Coballo. Yo todavía no me estaría recuperando. Exacto. Por eso fui con la terapeuta, la doctora Luisa, que decía, pues nada, reinventarse. Pues no, obviamente ya sé que yo no puedo hacer nada, pero déjeme sufrir. Es lo que más me apoyó es que abracemos el error. O sea, si tienes que sufrir, sufre. O sea, nada que hacer, es lógico. Es decir, no tratemos de emular lo que se perdió. No vamos a hacer nunca igual al computador que se fue. Esta es una oportunidad de reinventar, de volver a hacerlo, de entenderlo de otra manera, de buscar nuevos artículos, de entenderlo de otra, incluso de organizarlo de otra manera. Y por cierto, yo también escribo cuentos, entonces perdí un aproximado de 1600 cuentos míos que estoy tratando de recuperar y llevo como 50, grosso modo. Entonces voy a volver a escribir. Nada que hacer, me toca volverme a sentar a escribir, a reinventarme, literal, como dice la doc. No me va a volver a salir el cuento como lo tenía, pero más algunos me alcanzo a acordar. Oye, yo tenía un cuento que hablaba de X y Y y Z, voy a tratar de volverlo a hacer, pero pues ya con visiones diferentes. Tenía cuentos que yo escribí en bachillerato. El Coballo Macho cursó su bachillerato entre los años 1990 y 1995. Entonces, en lo que respecta a sus cuentos y escritos, estamos hablando de 36 años de producción escrita que se eliminó cuando le dio borrar. Y eso se fueron para siempre. Y esa es como a la vez una explicación de qué pasó en el Triángulo de los Cobayos, que algunos me preguntaron, oiga, me quedé esperando el capítulo final. Pues ahí se tostó el capítulo final. Lo aproveché como objeto cultural, el pequeño desastre que generamos cuando no sabemos transitar entre las condiciones de los Mac Centers y no tenemos la ayuda de su servicio técnico, que repito, para mí es la peor que existe y no soy el único. Y estoy básicamente mirando mis correos, no se me ocurrió en dónde más, desde el año 2006, que lo más atrás obviamente se va saturando el correo y lo va borrando, pero empecé en el año 2006 y les he ido mandando a ustedes, miren, me encontré esta foto de nosotros en el año 2006, yo no estaba ni casado, me cansé en el 2008, estoy viendo mi tránsito de soltero a casado. Me parece curioso, por ejemplo, ver que el correo en ese tiempo lo usábamos más como un chat, o sea, hacer el WhatsApp, ahí nos citábamos, nos decíamos cosas, echábamos chistes, pero pues no es tan gracioso verlo como en el contexto en que me obligó a ir a buscar las cosas. Pero pues nada, otra de las cosas que te digo que 2025 es un año muy abrazable para mí, esas de las cosas más fuertes y últimas que tuve que abrazar del año 2025. No sé si quieras o me permitas decir cuáles eran los temas de ese último capítulo, porque pues lo perdimos. No, ya murió. Habíamos hablado, tú nos trajiste los zoológicos desde una anécdota con tu abuelo y yo había traído el Taj Mahal, entendido como parte de los patrimonios de la humanidad, de la UNESCO. Voy a seguir trayendo patrimonios universales, pero el Taj Mahal pues ya no. Eso era lo que quería traerte de objeto cultural. Yo le llamo la debacle del 2025 y la recomendación literaria con una aclaración antes, y es que la temporada 1 del Triángulo de los Cobayos yo hablé mucho de autores hombres. En la temporada 2 traté de nivelarlo y traté de traer muchas más actoras mujeres, y en este voy a tratar de ser intencionalmente más equilibrado. Dicho lo anterior, voy a recomendar la lectura de Orlando de Virginia Woolf, todo un clásico, un libro bastante recomendable por cualquier lado que lo miren, me parece súper chévere y además está escrito por una mujer muy destacada que su propia biografía es toda una historia. Pero bueno, del libro puedo decir que habla como de una especie de inmortalidad, un personaje como inmortal, nace como en el 1600, época bastante oscura europea, años. Este era un aristócrata y vive más o menos unos 300 años hasta los 1900, inicios más o menos cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Y parte de la gracia de Orlando es que él siempre aparenta unos 30 y alguito años, pese a que siga viviendo durante cientos de años más. Este libro tiene como diversos niveles de análisis. Yo lo traigo porque presenta precisamente eso que me dijo la doc Luisa, y es volver a crear, reinterpretarse, perder una identidad y partir casi desde cero o habitar una nueva identidad, que en algún momento este joven Orlando tiene un sueño bastante prolongado y cuando se despierta deja de ser hombre y se convierte en mujer. La obra tiene un tono divertido que hace bastante agradable la lectura, pero también explora temas profundos: la conformación del ser, su personalidad, qué nos hace ser quien somos, la esencia de la existencia, expectativas de género, la sexualidad, el lugar histórico de la mujer. Spoiler que no es spoiler, es un lugar muy ingrato y agresivo. Cierro el spoiler. Con lo cual, el pacto del lector con este libro en particular implica no solo la complicidad que hay que tener cuando uno se va a meter en estos relatos, sino también que implica fantasía y mente abierta, pero en otro nivel, una reflexión desde el lugar de enunciación de cada uno de los lectores, como hablábamos del arte entre los artistas odiados y demás, que el lector completa este tipo de obras. Ese es mi objeto cultural, Coballo. Pucha, no te había querido contar para traértelo claro, aquí. En tu caso, entiendo lo que significa para ti perder toda tu información, que precisamente para ti es una debacle porque es de las cosas que más te costaría recuperarte, porque esas construcciones que tú tenías ahí almacenadas son de las cosas más valiosas en tu vida. Pero yo quisiera llevar como el ejercicio a otro lado, y es cómo las nuevas herramientas, los nuevos procedimientos de los que nos va llenando
implicando la modernidad, nos siguen implicando las mismas estrategias de afrontamiento emocional, pero mejoradas. ¿Como personas o como sociedad, dices tú? Como personas, naturalmente, como individuos. Nosotros somos nuestra memoria, nada que hacer. Somos lo que sabemos de nosotros, lo que recordamos de nosotros. Claro, el tema de la información es un tema tan delicado que el hecho de que tengamos información escrita o no escrita terminó marcando la prehistoria y la historia, ¿sí? En términos genéricos del mundo. Si en 1000 años empiezan a hacer arqueología de lo que sabíamos y de lo que no sabíamos y empiezan a basarse en estos cacharros, pues ya esa memoria quedó alterada o lo que ya está ahí se perdió. Entonces creo que lo que tú planteas es un ejercicio de muchas acciones, de muchas herramientas de inteligencia emocional y de estrategias de afrontamiento de esos golpes que recibimos, de los que perdemos lo que somos. ¿Cómo lo asimilé yo? Yo le decía a la doc, eso es como cuando se muere alguien. Ya lo perdiste, o sea, no hay reversa. Lo perdiste, no hay nada que hacer. Patalee, alégrese, haga fiesta, haga lo que quiera. Eso no cambia el hecho. Exacto. Yo cómo vivo con la pérdida, cómo vivo con lo que ya no tengo. Eso por un lado. Claro. Y en tu caso, sé el valor, o sea, el trabajo diario que tú le has metido a eso toda la vida, porque tu memoria escrita es parte muy ligada a tu identidad. Estaba viendo filosofía de la mente en estos días y una de las teorías de la filosofía de la mente es que tu memoria es equiparable a las cosas que tú puedes tener para recuperar la memoria. Entonces tu cerebro, tu mente y tus recuerdos son tan tuyos como tu computador o un librito que tengas de apuntes o esas cosas, porque te permiten acceder a lo que es tuyo y a lo que eres tú. Y eso tiene una implicación legal bien interesante, y es que como tu celular también haría parte de ti, hace parte de tu intimidad y de tu derecho a la intimidad y bueno, en fin, mil cosas. Súper interesante, pero sí, yo me sentí así, o sea, parte de mi memoria. La gente que, por ejemplo, toma fotografías todo el tiempo en su celular, cuando se lo roban o cuando lo pierden, eso es tenaz. Que yo te decía de David Travis, él perdió el celular donde tenía todos los videos de la fundación y fue un duelo también durísimo para la fundación cuando hablaban de David Travis y la casita del bosque. Yo te podía decir desde el año 2005 todas las canciones que yo había escuchado hasta el año 2025 y eso se perdió. Es una estupidez, pero yo lo hacía todos los días, como tú dices, ahí hay un esfuerzo grande. ¿Y era tu esfuerzo? Yo tengo un juego personal propio que les contaba en el capítulo de los juegos de mesa, lo inventé en el año 89 y todo el background lo tenía ahí, o sea, perdí las 5 versiones de mi juego, no, o sea. Entonces piensa un poco como esas estrategias de afrontamiento frente a la pérdida de lo que sea que perdemos, de obviamente las importancias que tienen más para unos que para otros, de todas esas herramientas de inteligencia emocional, que pasen los años que pasen, seguiremos funcionando con la amígdala. Recordemos que la amígdala es una pequeña estructura del cerebro con forma de almendra que funciona como una alarma emocional. Detecta el peligro, activa el miedo, la rabia, una emoción intensa. En milésimas de segundo se toca huir, pelear o gritar. Pero también es la culpable de exagerar cuando algo solamente parece peligroso, como una gran sorpresa o un mensaje que dice tenemos que hablar. Así que según las reacciones demás, no es que seas dramático, es que tu amígdala está haciendo cardio sin tu permiso. Y yo me imagino que cuando seamos cyborg, mitad humanos, mitad aparatos, y si la amígdala sigue funcionando, ahí tendremos que seguirlo usando y seguirlo manteniendo. Seguir aprendiendo la inteligencia emocional de esa amígdalita. Total. Y lo otro es como, de verdad que los procesos de servicio técnico para cualquier tipo de cacharro que uno maneja están basados únicamente en el cumplir una serie de requerimientos, pero jamás en ayudarle a resolver nada a la gente. Y a lavarle las manos a la empresa. ¿Cómo será que me presentaron? Firme este cosito. Yo siempre leo lo que firmo. Y yo le dije, mire, aquí está mal escrito. Esto está mal y esto no es correcto. Lo que ustedes están diciendo aquí es sobre la garantía. Si yo quisiera, puedo mandarlos por no sé qué. El chino me miró con la mirada de una vaca. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Firmé porque de verdad en ese momento tenía afán, ¿te acuerdas? Yo firmo, pero hágalo. Y no lo hizo igual, pero bueno. Sí, y por eso no tuvimos capítulo de cierre el año pasado. Es correcto. Por eso tenemos un capítulo de bienvenida y no tenemos capítulo de cierre, pero igual no pasa nada. Hay que aprender a abrazarle. Pues, Coballito, qué maldita lección de vida tan dolorosa para tu identidad. Yo podría decirte, pero Coballo, hay cosas peores. No, en tu caso no hay nada peor que lo que pasó. Sí, cada quien tiene sus dramas. Eso fue un gran drama. Para tu estructura no hay nada peor de lo que pasó. Uy, sí, total. Pero sí, me traes esa reflexión de cómo nuestra relación con la tecnología, nuestra relación con todo lo que va de punta y de lanzada hacia adelante, implica devolvernos a nuestro cerebro primario. A las bases, a lo que nos hace ser lo que somos. Nada, a la biología básica. Tu hipocampo y tu amígdala, que son los responsables de construir recuerdos, y a tu memoria y cómo eso te construye identidad. Te digo, cuando seamos cyborg, bueno, yo no sé, ¿será que yo llegaría a ser cyborg? No, yo creo que nosotros no alcanzamos. Yo creo que no llegábamos, sí, no creo. Yo creo por ahí unos 500 años. Un poquito menos le pongo yo, unos 200, grosso modo, pero igual no llegamos, ni Orlando que fuéramos. Va a tener que pararse en eso. O nos extirpan la amígdala y nuestra capacidad de ser lo que somos, o seguiremos teniendo esa necesidad de esa base emocional, primigenia, primitiva nuestra, para poder resolver. No siquiera resolver, porque eso es un tema muy funcional, para poder ser. Sí, correcto. Resolver sería como lo ven los de Mac. Bien caro el maldito tiesto que sí es. El cuidar del asunto es que ya escuchándote y escuchándome, aprendí que ya somos oficialmente
abuelos, aunque no tengamos hijos. Somos unos cuchitos, abuelito. Sí, ya, estamos como en ¿A quién engañas, abuelo? Ya dejamos de ser el niño que pregunta, sino que ya somos el abuelo que narra la mentira. Y total, acá en mi objeto cultural ya somos el viejo que ya no entiende la tecnología, lo atropella y termina cagándose su propio computador. Porque yo no desligo mi responsabilidad, no era eso lo que le pretendía decir al muchacho. Yo pude haber sido más prudente, mi esposa me decía, yo estaba muy acelerado. Yo pude haber sido más prudente, más calmado, averiguar. Yo iba súper acelerado porque yo pensé realmente que tenía solo ese poquito de carga y que no podía hacer ese proceso en ningún otro lado. Y resulta que se puede hacer desde cualquier lado. Yo eso no lo sabía. Por eso digo que ya somos abuelos, sin tener hijos y sin tener nietos, ya somos oficialmente abuelos, Coballo. Eso es lo que concluyo de este capítulo. Qué lindo. Entonces, bueno, pues, saber también pues eso fue. ¿Qué opinan los coballitos de esto? Sí, que nos cuenten qué pérdidas han tenido. Y su duelo por qué puentes han visitado. Sí, bonitos. ¿Qué puentes les parecen chéveres? ¿Qué puentes les parecen feos? ¿O en qué puentes han sufrido algo? ¿Qué opinan de...? Hay gente que se marea porque el puente se mueve un poquito y en fin, o sea, ¿cómo ha sido su relación con los puentes? Y hay unos muy lindos, a ver que nos cuenten. Como dice el meme de Bart Simpson, quiero ver sus puentes y espero que sean lindos. De acuerdo. No sé, los problemas tecnológicos que han tenido, el duelo que tuvieron por no tener el capítulo final del Triángulo de los Cobayos, que ya explicamos por qué. Pero que ya volvimos. Exacto. Entonces, aquí estamos. Sí. Bueno, Caballito, entonces, dolores aparte, hemos regresado, pues esperamos de escucharnos cada 15 días este año. Como siempre, la invitación a que nos escuchen, a que nos compartan, a que nos escriban y pues a que se diviertan y curioseen con nosotros en este espacio de memoria e identidad que hemos llamado el Triángulo de los Cobayos. Y que nos escriban al correo que ya dijiste, pero lo repito para que no se nos olvide, el triángulo de los cobayos@gmail.com, a decirnos, oigan, yo quiero ir a llevar mi objeto cultural y con mucho gusto se le tiene el objeto cultural. Pero no vayan a decir qué objeto cultural sí, porque no, solo yo quiero participar, pero no nos digan con qué. O si ya son más tímidos, que pues también lo han hecho algunos, nos dicen, oiga, ¿por qué no hablan de tal tema? Entonces, pues para no romper la magia, no lo hacemos inmediatamente, sino cuando se nos venga en gana, digo, cuando corresponda. Entonces es más eficiente que escriban y participen. Caballito, ya participé mucho, entonces te dejo, que descanses, saludos por allá, que te vaya bonito. Un abrazo y echarle ganas a este 2026 porque esas guerras no se van a pagar solas. Exactamente. Un abrazo. Que nos cuidemos, bye. Qué viaje tan interesante. Hicimos conexiones entre los espacios tanto nacionales como internacionales con los puentes. Gracias, Caballito, por este tema tan interesante. A mí me han pasado muchas anécdotas en los puentes, pero más en los puentes festivos que en los puentes físicos. Y claro, también pasamos por unas conexiones emocionales con esa debacle que sufrió el Caballito, sus equipos y por supuesto con la forma de afrontamiento que, como bien apuntábamos aquí, pues son situaciones básicas que sufren todos los seres humanos, incluso diría que todos los mamíferos, incluso los virtuales. Claro, cada uno en su debida medida. Y por cierto, en su debida medida ya se nos termina el tiempo. Entonces, caballitos y caballitas, muchísimas gracias por estar con nosotros y los esperamos en el siguiente capítulo y muchas gracias por seguir ahí. Hasta luego.